Con 50,000 de deuda, una anciana le pidió ayuda a Jesús y un milagro sucedió. Hola, querido hermano que nos acompañas. Gracias por estar aquí compartiendo este momento de fe. Deja un like si crees en los milagros y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Ahora continuemos con esta historia que cambiará tu perspectiva sobre el poder de la oración. En los márgenes de Guadalajara, donde las casas de lámina se extienden como un mosaico de sueños rotos y esperanzas que se aferran a la vida, vivía Ignacia Paredes. Tenía 78 años y cargaba sobre sus hombros encorvados el peso de una deuda que la aplastaba como una losa de concreto, 50,000 pesos que debía a prestamistas sin rostro, a instituciones que no conocían su historia, a un sistema que había convertido su amor en una maldición financiera. Su casita de lámina oxidada se alzaba tímidamente entre otras igual de humildes, con paredes que contaban historias de lluvia filtrada y vientos que silbaban canciones de soledad entre las rendijas. El piso de cemento agrietado guardaba las huellas de décadas de pasos cansados, de rodillas que se habían arrodillado miles de veces en oración, de lágrimas que habían caído como gotas de desesperanza sobre la superficie fría. Ignacia no siempre había conocido esta angustia que le carcomía el alma como ácido. 53 años atrás se había casado con Aurelio Paredes, un hombre de manos callosas y corazón tierno que trabajaba en una fábrica textil del centro de Guadalajara. Eran tiempos en que el amor se medía en pequeños gestos, una flor cortada del jardín del vecino, un dulce compartido después de la cena, una canción tarareada, mientras ella planchaba su única camisa buena los domingos. Durante 5 décadas habían construido una vida sencilla, pero llena de significado. Aurelio salía cada madrugada hacia la fábrica, con su lonchera de metal abollada y su termo de café que Ignacia le preparaba con el cariño de quien entiende que cada día juntos es un regalo. Ella cuidaba la casa, atendía un pequeño puesto de quesadillas en la esquina y por las tardes se sentaba en la banquita de madera que Aurelio había construido con sus propias manos para ver pasar la vida del barrio. No habían tenido hijos, no por falta de deseo, sino porque Dios había decidido bendecirlos de manera diferente. En lugar de niños propios, su hogar se había convertido en refugio de sobrinos abandonados, de nietos de vecinos que necesitaban un plato de comida caliente, de cualquier alma perdida que tocara su puerta buscando consuelo. Ignacia tenía el don de hacer que cualquier extraño se sintiera en familia, y Aurelio tenía la paciencia para escuchar las penas de cualquiera que necesitara desahogar el corazón. Pero a los 73 años, Aurelio comenzó a quejarse de un dolor en el pecho que no lo dejaba dormir. Al principio lo atribuyeron a la edad, a tantos años cargando bultos pesados en la fábrica, a la vida que finalmente le estaba pasando factura a su cuerpo trabajador. Visitaron al médico del centro de salud, quien con un estetoscopio viejo y experiencia de décadas, les dijo que el corazón de Aurelio estaba cansado, muy cansado. Necesita medicamentos caros, explicó el doctor con esa mezcla de compasión y realismo que solo tienen quienes han visto demasiado sufrimiento. Y reposo absoluto, sin trabajo, sin esfuerzos, sin preocupaciones. Era como pedirle a un pájaro que no volara, a un río que no corriera. Aurelio había trabajado toda su vida. No sabía cómo existir sin el ritual diario de levantarse antes del alba y caminar hacia la fábrica. Los medicamentos costaban más de 3,000 pesos mensuales. El sueldo de Aurelio, cuando pudo seguir trabajando medio tiempo, apenas alcanzaba para la comida y los gastos básicos. El pequeño puesto de quesadillas de Ignacia generaba lo suficiente para los servicios de la casa, pero no más. Pronto se encontraron en esa terrible encrucijada que conocen demasiadas familias mexicanas. Elegir entre la comida y la medicina, entre mantener la dignidad y salvar la vida. Ignacia no dudó ni un segundo. Comenzó a pedir prestado, primero a los familiares, con la promesa de devolver el dinero tan pronto como Aurelio se recuperara y pudiera regresar al trabajo. 5,000 pesos aquí, 3,000 allá. Pequeñas cantidades que sumadas comenzaron a crear una montaña de compromisos
que crecía más rápido de lo que podían pagarla. Cuando los familiares ya no pudieron ayudar más, acudió a los prestamistas del barrio. Esa gente que aparece como ángeles salvadores cuando las instituciones formales te dan la espalda, pero que cobra intereses que pueden destruir una vida entera. Señora Ignacia, le decían con sonrisas que no llegaban a los ojos, usted es gente conocida aquí en el barrio. Le prestamos lo que necesite. Solo firme aquí. Ignacia firmaba sin leer, porque cuando tu esposo se está muriendo y solo una pastilla puede darle un día más de vida, no importan las letras pequeñas, no importa el porcentaje de interés ni las consecuencias futuras. Solo importa llegar a mañana con la esperanza de que el milagro llegue antes de que la deuda se vuelva impagable. Durante 2 años y medio, Ignacia se convirtió en una malabarista de la supervivencia. Vendía quesadillas por las mañanas, lavaba ropa ajena por las tardes y por las noches cuidaba a Aurelio, administrándole las pastillas con la precisión de una enfermera y la ternura de una esposa que ha amado al mismo hombre durante 50 años. Aurelio luchó con la dignidad de un guerrero que sabe que está perdiendo la batalla, pero se niega a rendirse. Había días buenos en que se levantaba y ayudaba a Ignacia con las quesadillas, sonriendo a los clientes habituales que habían visto envejecer a la pareja durante décadas. Había días malos en que no podía levantarse de la cama y su respiración sonaba como papel arrugándose lentamente. Ignacia, le decía en esos momentos de lucidez que preceden a las partidas, tomándole la mano arrugada con la suya, que cada día pesaba menos. No te endeudes más por mí. Ya he vivido mi vida. Ya he amado a la mujer más buena del mundo. Ya he sido feliz. Pero Ignacia no podía, no sabía cómo dejar de luchar. Cállate, viejo necio, le respondía con lágrimas en los ojos, pero sonrisa en los labios. Mientras Dios me dé fuerzas, voy a cuidarte. Eso prometí hace 50 años frente al altar, y eso voy a cumplir. Una madrugada de noviembre, cuando el aire de Guadalajara olía a tierra húmeda y promesas de lluvia, Aurelio despertó con más paz en el rostro que en muchos meses. Ignacia, susurró, ven acá, quiero decirte algo. Ella se acercó y él le tomó el rostro entre las manos con una ternura que la hizo recordar el día de su boda. He soñado con mi madre, le dijo con voz clara a pesar de la debilidad. Me está esperando. Me dice que ya es hora de descansar, que ya cumplí mi misión aquí. Ignacia comenzó a negar con la cabeza, pero él continuó. No llores por mí, amor de mi vida. Llora porque vas a extrañarme, pero no porque me vaya mal. Voy a estar bien, y desde allá arriba voy a cuidarte. Aurelio Paredes murió esa misma madrugada, en brazos de Ignacia, con una sonrisa en los labios y el corazón finalmente en paz. Su último aliento fue para susurrar, gracias, Señor, gracias por darme 50 años con el ángel más bueno del mundo. El funeral fue sencillo pero lleno de amor. Vecinos que habían compartido mesa con ellos durante décadas, trabajadores de la fábrica que recordaban la honestidad de Aurelio, niños del barrio que habían crecido considerando a Ignacia como su abuela adoptiva. Todos vinieron a despedir al hombre bueno que se había ido y a acompañar a la mujer buena que se quedaba. Pero después del último pésame, después de que se fueron las flores y se acallaron las oraciones, Ignacia se encontró cara a cara con una realidad brutal. La deuda había crecido hasta convertirse en un monstruo de 50,000 pesos que la devoraba cada día con intereses compuestos y amenazas veladas. Los prestamistas llegaban cada martes y viernes. Hombres de sonrisas frías que la llamaban señora Ignacia, con falso respeto, mientras le explicaban que la deuda seguía creciendo, que los intereses no perdonaban duelos ni lágrimas, que necesitaban ver dinero pronto o tendrían que tomar medidas más drásticas. Entendemos su dolor, señora, le decía el que parecía ser el jefe, un hombre gordo con cadena de oro y aliento a cerveza. Pero los negocios son negocios. Su difunto esposo firmó estos papeles y ahora usted es responsable. Puede vender la casa, puede pedir ayuda a la familia, puede conseguir trabajo de lo que sea, pero el dinero tiene que aparecer. Ignacia había intentado todo. Vendió los pocos muebles de valor que tenían.
el refrigerador viejo pero funcional, la televisión pequeña que habían comprado para ver las telenovelas juntos, hasta las herramientas de Aurelio que guardaba como reliquias sagradas. Con ese dinero pagó una parte de la deuda, pero los intereses la hacían crecer más rápido de lo que podía reducirla. Sus familiares, que al principio habían ayudado con pequeñas cantidades, ahora la evitaban cuando la veían en la calle, no por maldad, sino porque la pobreza asusta, porque la deuda es contagiosa en los barrios donde todos viven al día. Ignacia, le habían dicho con palabras que dolían más que golpes, ya no podemos ayudarte más, tenemos nuestros propios problemas. Las noches se habían vuelto un infierno de insomnio y preocupación. Ignacia se quedaba despierta hasta el amanecer, haciendo cuentas en papeles arrugados, sumando y restando números que nunca salían favorables. 700 pesos de la venta de quesadillas esta semana, menos 300 de gas y comida, menos 200 del agua y la luz, menos 500 que tenía que dar a cuenta de la deuda. Siempre terminaba en números rojos, siempre terminaba debiendo más de lo que tenía. Una madrugada, sentada en la banquita que Aurelio había construido, mirando las estrellas que brillaban sobre Guadalajara como promesas lejanas, Ignacia sintió que algo se quebraba dentro de su pecho. No era dolor físico, era peor. Era la sensación de que había llegado al final del camino, de que ya no tenía más fuerzas para seguir luchando contra un enemigo invisible que crecía cada día. «Aurelio», susurró al aire nocturno, «no sé qué hacer. Ya no puedo más. Los hombres dicen que van a quitarme la casa, que van a embargar todo, pero yo ya no tengo nada más que dar, amor. Solo me queda esta casita donde fuimos felices, y ni siquiera eso voy a poder conservar». El viento de noviembre le respondió con un silbio entre las láminas oxidadas, como si Aurelio le estuviera susurrando desde algún lugar que ella no podía ver, pero sí sentir. Si esta historia ha tocado tu corazón y te identificas o estás pasando por algo parecido, deja tu petición de oración en los comentarios. Dios ve cada lágrima y cada necesidad. No están solos. Los martes se habían convertido en días de terror para Ignacia Paredes. No era por superstición ni por casualidad. Era porque cada martes, como un ritual macabro que marcaba el paso de su desesperación, llegaban los cobradores a recordarle que la deuda seguía creciendo como un tumor maligno que se alimentaba de su paz y su dignidad. Esa mañana de noviembre, cuando el sol apenas asomaba entre las láminas de las casas vecinas, Ignacia se levantó con el peso familiar de quien sabe que el día será una batalla perdida antes de comenzar. Sus huesos crujieron como ramas secas cuando se incorporó del catre donde ahora dormía sola. Después de haber vendido la cama matrimonial donde había compartido 50 años de sueños con Aurelio. Se dirigió hacia el pequeño altar que había armado en una esquina de la sala principal. Era un espacio sagrado construido con las migajas de su fe. Una mesa de plástico cubierta con un mantel bordado que su madre le había regalado cuando se casó. Una imagen de Jesús con el Sagrado Corazón que había resistido décadas de mudanzas y desgracias. Un rosario de cuentas gastadas que había pertenecido a Aurelio, y una veladora que mantenía encendida día y noche como símbolo de una esperanza que se negaba a morir. «Buenos días, Jesucito», murmuró con esa intimidad que solo tienen quienes han hablado con Dios durante décadas. «Aquí estoy otra vez, con las mismas preocupaciones y las mismas súplicas. No sé si me escuchas, no sé si te importan los problemas de una viejita pobre como yo, pero no tengo a nadie más». Sus palabras salían entrecortadas, como si cada sílaba le costara un esfuerzo sobrehumano. «Los hombres van a venir hoy otra vez, van a preguntarme por el dinero que no tengo. Van a amenazarme con quitarme lo último que me queda, y yo ya no sé qué decirles, Señor. Ya no sé cómo seguir peleando contra algo que es más grande que yo». Encendió una nueva veladora con manos que temblaban no de frío, sino de una angustia que había hecho nido en su alma. La llama pequeña bailó en la penumbra matutina, proyectando sombras que parecían gigantes sobre las paredes desnudas de la casa que había sido su refugio durante tantos años, y que ahora se sentía como una prisión. Preparó su desayuno con los rituales de la pobreza.
agua de Jamaica hecha con las hojas que había usado 3 veces, un bolillo duro que ablandó remojándolo en el té dulce, un pedacito de queso que había comprado el día anterior con las monedas que había juntado vendiendo quesadillas. Cada bocado era una meditación sobre la escasez, cada sorbo una oración silenciosa pidiendo que la comida durara un día más. A las 8 de la mañana comenzó a preparar la masa para las quesadillas. Sus manos conocían el ritual de memoria. Medir la harina con una taza desportillada, agregar el agua tibia poco a poco, amasar hasta que la textura fuera perfecta. Era un trabajo que había hecho miles de veces, pero ahora cada movimiento le dolía, porque sabía que lo poco que ganara no sería suficiente ni para cubrir los intereses de su deuda. Mientras amasaba, llegó su vecina Carmen, una mujer de su edad que había sido testigo silenciosa de su tragedia durante los últimos meses. Carmen tenía esa cara de quien viene a dar malas noticias, pero no sabe cómo empezar. «Ignacia», le dijo con voz suave, «vi a los hombres estacionarse en la esquina. Creo que ya vienen hacia acá». El corazón de Ignacia se aceleró como el de un animal acorralado. «¿Los viste bien? ¿Eran los mismos de siempre?» «Sí, mi amor». El gordo con la cadena de oro y otros 2 que no había visto antes. Se veían más serios que de costumbre. Ignacia dejó de amasar y se limpió las manos en el delantal que había pertenecido a su madre. Era como prepararse para una guerra que sabía que iba a perder, pero que no podía evitar pelear. «Gracias por avisarme, Carmen. Vete a tu casa. No quiero que te vean aquí cuando lleguen». «¿Segura que no quieres que me quede? No me gusta dejarte sola con esos hombres». «¿Segura? Esto es mi problema, no tuyo. Bastante tienes con tus propias dificultades». Carmen se fue a regañadientes, no sin antes santiguarse y murmurar una oración por su amiga. Ignacia se quedó sola en su cocina, con las manos cubiertas de masa y el alma cubierta de terror, esperando la llegada de hombres que venían a cobrarle una deuda que había nacido del amor y que se había convertido en su maldición. No tuvo que esperar mucho. A las 9 en punto de la mañana, escuchó los pasos sobre el piso de cemento del patio. Eran pasos que conocía de memoria, pesados, decididos, amenazantes, los pasos de hombres que vienen a cobrar lo que consideran suyo, sin importar las circunstancias de quien debe. «Buenos días, señora Ignacia», dijo el hombre gordo con esa sonrisa falsa que había perfeccionado durante años de intimidar deudores. Llevaba camisa de seda que se pegaba a su panza cervecera y pantalones de vestir que intentaban disimular su origen humilde. Lo acompañaban 2 hombres más jóvenes, con miradas duras y actitudes que hablaban de violencia contenida. «Buenos días», respondió Ignacia con la voz más firme que pudo reunir. «Pasen, por favor». Entraron a la sala como conquistadores que inspeccionan territorio recién tomado. Sus ojos recorrieron cada rincón, evaluando, calculando, buscando algo de valor que hubiera pasado por alto en visitas anteriores. «Señora Ignacia», comenzó el gordo sentándose en la única silla buena que le quedaba sin pedir permiso, «venimos a hablar en serio. Ya han pasado 2 meses desde el último pago y la deuda sigue creciendo. Ahora son 52,000 pesos con los intereses acumulados». Ignacia sintió que las piernas le temblaban. 2,000 pesos más en un mes. Era como si cada día de su duelo, cada lágrima derramada por Aurelio, hubiera sido convertida en números rojos en una cuenta que nunca podría saldar. Yo he estado vendiendo quesadillas. He juntado 300 pesos esta semana. Se los puedo dar a cuenta». Los 3 hombres se miraron entre sí con expresiones que mezclaban desprecio y diversión cruel. Uno de los jóvenes soltó una risa seca que sonó como vidrio rompiéndose. «Señora», dijo el gordo con paciencia exagerada, como quien le explica algo obvio a un niño, 300 pesos no alcanzan ni para cubrir los intereses de una semana. A este paso, va a estar pagando hasta que se muera y todavía va a deber más de lo que debe ahora». «Entonces, ¿qué quieren que haga?», preguntó Ignacia con una desesperación que ya no podía ocultar. «Ya vendí todo lo que tenía. Ya pedí prestado a toda mi familia. Ya trabajo desde que sale el sol hasta que se mete. No tengo más nada que dar». «Sí tiene.
respondió el gordo con sonrisa que se había vuelto francamente siniestra. Tiene esta casa. Las palabras cayeron sobre Ignacia como piedras sobre un cristal. La casa, su refugio, su hogar, el lugar donde había construido 50 años de recuerdos con Aurelio, el lugar donde habían reído y llorado, donde habían soñado y luchado, donde habían envejecido juntos con la certeza de que, sin importar qué tan duras fueran las circunstancias, siempre tendrían un techo bajo el cual amarse. Esta casa vale por lo menos 100,000 pesos, continuó el hombre, levantándose para caminar por la sala como si ya fuera el dueño. Más que suficiente para cubrir lo que debe y darle algo de cambio para que se mude a algún cuartito por ahí. No, susurró Ignacia con voz quebrada. Esta casa no está en venta. Señora, dijo uno de los jóvenes con tono que intentaba sonar razonable, pero que destilaba amenaza. No estamos pidiendo su opinión. Estamos explicándole cuáles son sus opciones. Puede vender la casa voluntariamente y negociar los términos, o podemos proceder por la vía legal y quitársela de todas maneras. Pero si vendo la casa, ¿dónde voy a vivir? Tengo 78 años. No tengo familia que me reciba. No tengo dinero para rentar ni un cuartito. Ese ya no es nuestro problema, respondió el gordo con frialdad que cortaba como cuchillo. Nosotros vinimos a cobrar una deuda legítima. Su difunto esposo firmó estos papeles sabiendo muy bien lo que significaban. Ahora usted tiene que cumplir con lo que él se comprometió. Ignacia miró hacia el altar, donde la veladora seguía ardiendo como una pequeña protesta contra la oscuridad que la rodeaba. Sintió una rabia que no había conocido en toda su vida, una indignación que le quemaba el pecho como ácido. Mi esposo firmó esos papeles porque se estaba muriendo y yo necesitaba medicinas para salvarlo, dijo con voz que temblaba de emoción. Firmó porque cuando alguien que amas se está muriendo, firmas lo que sea con tal de darle un día más de vida. Firmó porque creyó en la bondad de la gente y pensó que habría compasión para una mujer mayor cuando llegara el momento de pagar. Las emociones no pagan deudas, señora, replicó el gordo. Los sentimientos no cubren intereses. Su esposo pidió dinero prestado y ahora alguien tiene que pagarlo. Así de simple. ¿Y si les doy más tiempo? Si les pago poco a poco, pero constante, puedo conseguir trabajo de limpieza, puedo vender más quesadillas, puedo... Ya probamos esa estrategia, la interrumpió el hombre. Durante 6 meses, usted ha estado prometiendo pagos que nunca llegan completos. Nuestros jefes ya perdieron la paciencia. Quieren resultados, no promesas. Uno de los jóvenes se acercó a la ventana y comenzó a medir con la mirada, como si estuviera calculando el valor de los marcos de metal. El otro revisaba las paredes golpeándolas ligeramente para evaluar su solidez. Era una inspección descarada, una violación de su intimidad que la hacía sentir desnuda y vulnerable. «Le damos una semana», anunció el gordo mientras se dirigía hacia la puerta. 7 días para que tome la decisión correcta. Puede vender la casa por su cuenta y quedarse con algo de dinero, o nosotros nos encargamos del proceso y usted se queda sin nada. Pero de aquí en adelante no hay más prórroga. ¿Y si no puedo conseguir comprador en una semana? Entonces nosotros le conseguimos uno. Tenemos contactos que compran propiedades rápido, aunque sea por debajo del precio de mercado. De una forma u otra, esta deuda se va a saldar en 7 días. Los 3 hombres salieron de la casa, dejando tras de sí un silencio que pesaba como lápida. Ignacia se quedó parada en medio de su sala, mirando los espacios vacíos donde antes habían estado sus muebles, sintiendo como si hubieran entrado ladrones a robarle no solo sus pertenencias, sino también su futuro. Se dirigió lentamente hacia el altar y se arrodilló sobre el piso frío. Sus rodillas protestaron con dolor artrítico, pero no le importó. Necesitaba estar cerca de la única fuente de consuelo que le quedaba en el mundo. «Jesucito», murmuró mientras las lágrimas comenzaban a correr por sus mejillas arrugadas. «Ya no sé qué hacer. Ya llegué al final del camino y no veo salida. En 7 días me van a quitar lo único que me queda de mi vida con Aurelio. En 7 días voy a quedar en la calle como una perra vieja que ya no sirve para nada». Sus sollozos resonaron en la casa vacía como ecos de un corazón que se estaba rompiendo en pedazos.
No te pido que me hagas rica, Señor. No te pido lujos ni comodidades. Solo te pido que me ayudes a conservar mi hogar, el lugar donde fui feliz con el hombre que me diste. Te pido que no me dejes morir en la calle como si mi vida no hubiera valido nada. La veladora parpadeó como si una brisa invisible la hubiera tocado, pero Ignacia no notó la señal. Estaba demasiado perdida en su dolor, demasiado ahogada en su desesperación para ver que, a veces, las respuestas de Dios llegan en susurros que solo pueden escuchar quienes han aprendido a orar en silencio. Esa noche, Ignacia no pudo dormir. Se quedó sentada en su banquita mirando las estrellas, preguntándose si Aurelio podía verla desde donde estuviera, si sabía el problema en que la había dejado su amor por él, si entendía que ella no lo culpaba, pero tampoco sabía cómo salir del hoyo en que se encontraba. «Ayúdame, viejo», le susurró al viento nocturno. «Si tienes alguna influencia allá arriba, ayúdame a encontrar una salida, porque yo sola ya no puedo más». Lo que Ignacia no sabía era que su oración estaba a punto de ser escuchada de una manera que ni en sus sueños más locos habría imaginado. El viernes por la noche, cuando faltaban solo 2 días para que se cumpliera el ultimátum de los cobradores, Ignacia Paredes experimentó algo que no había sentido en meses: pánico puro y absoluto. No era la preocupación constante que había aprendido a cargar como una mochila invisible, ni la ansiedad que la despertaba cada madrugada. Era terror primitivo, el miedo animal de quien sabe que se acerca el final y no tiene forma de escapar. Había pasado toda la semana tratando de vender la casa por su cuenta. Había caminado por las calles del barrio tocando puertas, preguntando si alguien conocía a alguien que estuviera interesado en comprar una casa de lámina con piso de cemento en una colonia popular. Las respuestas habían sido una sinfonía de rechazos educados. «No, señora, nosotros no tenemos ese dinero. Conozco a alguien, pero anda muy apretado ahorita. Déjeme preguntar y le digo la próxima semana». Había ido a las inmobiliarias del centro de Guadalajara, tomando camiones que le costaban el dinero que necesitaba para comer, esperando horas en oficinas con aire acondicionado, donde los empleados la miraban con esa mezcla de lástima y desdén que se reserva para la gente pobre que no entiende cómo funciona el mundo. «Señora», le había dicho un joven agente inmobiliario con corbata cara y sonrisa profesional, «casas como la suya son muy difíciles de vender rápido. No tienen título de propiedad claro, están en zonas no regularizadas, necesitan muchas reparaciones. Podríamos intentar colocarla, pero el proceso tomaría meses, tal vez años. Pero yo necesito venderla en 2 días», había suplicado Ignacia con desesperación que le salía por todos los poros. «Lo siento, señora, en bienes raíces no existen los milagros. Las cosas toman el tiempo que toman». Esa noche, después de regresar a su casa con los pies hinchados por tanto caminar y el alma aplastada por tanto rechazo, Ignacia se encontró cara a cara con una realidad que ya no podía negar. No tenía salida humana para su problema. Había agotado todas las posibilidades terrenales, había tocado todas las puertas disponibles, había suplicado a todos los oídos dispuestos a escuchar. Se sentó en su banquita de madera y miró hacia la casa que iba a perder en menos de 48 horas. No era gran cosa. Paredes de lámina oxidada, techo que goteaba cuando llovía fuerte, piso agrietado que necesitaba reparación. Pero era suya. Era el lugar donde había despertado cada mañana durante 20 años junto al hombre que había amado con todo su corazón. Era el lugar donde habían construido una vida sencilla, pero llena de significado. «Dios mío», murmuró mientras las lágrimas comenzaban a brotar como manantiales de dolor, «¿por qué me está pasando esto? ¿Qué hice mal para merecer que me quiten lo único que me queda de mi vida con Aurelio?» Las preguntas salían de su alma como gritos de auxilio lanzados a un cielo que parecía sordo. No eran preguntas que esperaran respuesta, eran el llanto de un corazón que había llegado al límite de su resistencia y no sabía cómo seguir adelante. Esa noche, Ignacia tomó una decisión que cambiaría el curso de su destino para siempre. No iba a acostarse. No iba a intentar dormir mientras el reloj marcaba inexorablemente las horas que la separaban de perder su hogar.
Iba a pasar la noche entera en oración, hablando con Dios como nunca antes lo había hecho, suplicando con la desesperación de quien ya no tiene nada más que perder. Se dirigió hacia su altar y se arrodilló sobre el piso frío. Esta vez no le importó el dolor en las rodillas artríticas. Esta vez no le importó la incomodidad de la posición. Se iba a quedar ahí hasta que Dios le respondiera, hasta que algo cambiara, hasta que encontrara una respuesta en algún lugar del universo. «Jesucito», comenzó con voz quebrada por la emoción, «aquí estoy otra vez, pero esta vez vengo diferente. Esta vez no vengo a pedirte un favor pequeño o a suplicarte por cosas menores. Esta vez vengo a ponerte mi vida completa en las manos». Encendió una nueva veladora con manos que temblaban de emoción y determinación. La llama bailó en la penumbra, creando sombras que parecían ángeles escuchando su oración en silencio. «Señor, yo sé que tú conoces mi historia. Tú viste cómo amé a Aurelio durante 50 años. Tú viste cómo lo cuidé cuando se estaba muriendo. Tú viste cómo gasté todo lo que tenía en medicinas para darle un día más de vida. Tú sabes que todo lo que hice fue por amor, no por ambición ni por codicia». Sus palabras comenzaron a fluir como un río que hubiera encontrado su cauce después de años de estar represado. «Yo no te pido que me hagas rica, no te pido mansiones ni lujos, solo te pido que me dejes conservar esta casita humilde donde fui feliz. Te pido que no me dejes terminar mis días en la calle como si mi vida no hubiera valido nada». Se incorporó lentamente y tomó entre sus manos la imagen de Jesús del Sagrado Corazón. Era una figura pequeña, de yeso pintado que había perdido el color en algunos lugares por el paso de los años, pero para Ignacia era más preciosa que cualquier obra de arte, porque había sido testigo silencioso de todas sus oraciones, de todas sus lágrimas, de todos sus momentos de fe y de duda. «Jesús», le dijo mirando directamente a los ojos pintados de la imagen, «yo sé que tú también conociste la pobreza. Tú también sabías lo que era no tener dónde reclinar la cabeza. Tú también conociste el dolor de ser rechazado por gente que debería haber tenido compasión». Besó la imagen con ternura y la abrazó contra su pecho como si fuera un niño que necesitara consuelo. «Pero tú también conociste el poder de Dios para cambiar las circunstancias imposibles. Tú viste cómo el Padre pudo alimentar a 5,000 personas con 5 panes y 2 peces. Tú viste cómo pudo resucitar a los muertos y sanar a los enfermos». Regresó la imagen a su lugar en el altar y extendió los brazos como si estuviera abrazando al aire. «Si tú pudiste hacer todo eso hace 2000 años, también puedes ayudar a una viejita pobre en Guadalajara que no tiene a nadie más a quien acudir». Las horas pasaron sin que Ignacia se moviera de su posición. Medianoche llegó y se fue. La 1 de la mañana, las 2, las 3. Su cuerpo protestaba con dolor. Sus rodillas se habían entumecido hasta el punto de no sentirlas, pero su espíritu estaba más despierto que nunca. A las 3:30 de la madrugada, algo cambió en la atmósfera de la pequeña casa. Era sutil, imperceptible para cualquiera que no hubiera estado orando durante horas, pero Ignacia lo sintió como una presencia cálida que se acercaba desde algún lugar que no podía ver. «Jesús», susurró con voz que ya estaba ronca por tanto hablar, «siento que estás aquí. No te veo, pero siento que me estás escuchando. Si realmente estás aquí, si realmente me escuchas, necesito que me des una señal. Necesito saber que no estoy sola en esta batalla». Como respuesta a su súplica, la veladora que había estado ardiendo establemente durante horas comenzó a parpadear de manera extraña. No era el parpadeo irregular que producía el viento. Era un ritmo constante, como si alguien invisible estuviera controlando la llama. Ignacia sintió que se le erizaba la piel de los brazos. No era miedo, era reconocimiento. Era la sensación de estar en presencia de algo sagrado, algo más grande que sus problemas humanos, pero lo suficientemente amoroso como para preocuparse por ellos. «¿Eres tú, Señor?», preguntó con voz apenas audible. La veladora parpadeó 3 veces y luego volvió a arder con firmeza. Ignacia interpretó aquello como una respuesta afirmativa, como una confirmación de que su oración había llegado a los oídos correctos,
Con renovada energía, a pesar del cansancio que sentía en todo el cuerpo, Ignacia se incorporó y extendió las manos hacia el cielo. Entonces, Jesucito, te entrego mi problema, te entrego mi deuda, te entrego mi casa, te entrego mi futuro. Haz conmigo lo que consideres mejor. Si tienes que llevarme contigo para que ya no sufra más, acepto tu voluntad. Si tienes que quitarme la casa para enseñarme alguna lección, también acepto. Pero si existe alguna forma, algún milagro, algún camino que yo no puedo ver, te ruego que me lo muestres. Sus palabras ahora fluían con una paz que no había sentido en meses. Yo confío en ti, Señor. Confío en que tienes un plan para mi vida, aunque yo no lo entienda. Confío en que me amas, aunque a veces me sienta abandonada. Confío en que no me vas a dejar sola, aunque no sepa cómo vas a ayudarme. A las 4 de la mañana, Ignacia sintió una fatiga que le llegaba hasta los huesos. Pero no era la fatiga del agotamiento físico, era la fatiga de quien ha peleado una batalla espiritual y ha entregado todo lo que tenía que entregar. Se recostó en el suelo junto al altar, usando su rebozo como almohada. No se fue a la cama porque quería quedarse cerca de Dios, cerca del lugar donde había sentido su presencia de manera tan tangible. «Jesucito», murmuró, mientras sus ojos se cerraban involuntariamente. «Ya puse todo en tus manos. Ahora voy a descansar un poquito, confiando en que cuando despierte, tú ya tendrás la respuesta para mi problema». Se quedó dormida ahí mismo, en el piso frío de su sala, con una sonrisa en los labios por primera vez en meses. No sabía por qué sonreía, no tenía razones lógicas para sentir paz, pero algo dentro de su corazón le decía que su larga noche de oración había cambiado algo fundamental en el universo. Lo que Ignacia no sabía era que, mientras ella oraba en su pequeña casa de lámina, en las afueras de Guadalajara, alguien más también había estado despierto toda la noche. Alguien que no conocía su historia, pero que estaba a punto de convertirse en el instrumento humano que Dios usaría para responder su oración desesperada. Ignacia despertó a las 8 de la mañana con una sensación extraña. Por primera vez en meses, había dormido profundamente. No había sido un sueño inquieto lleno de pesadillas sobre cobradores y desalojos. Había sido un descanso verdadero, como si manos invisibles la hubieran arropado durante las pocas horas que había logrado dormir en el piso junto a su altar. Se incorporó lentamente, sintiendo los músculos entumecidos por haber dormido en una posición incómoda, pero con el alma extrañamente ligera. Era sábado, el penúltimo día antes del ultimátum de los cobradores, pero por alguna razón que no podía explicar, no sentía el pánico que había sido su compañero constante durante las últimas semanas. «Buenos días, Jesucito», murmuró mientras se arrodillaba una vez más frente al altar. «Gracias por el descanso. Gracias por la paz que siento en el corazón, aunque no entienda de dónde viene». La veladora había seguido ardiendo durante toda la noche, como un faro pequeño pero constante en medio de la oscuridad. Ignacia la tomó como una señal de que Dios había estado presente durante su vigilia de oración, de que sus súplicas no habían caído en oídos sordos. Preparó su desayuno con los rituales de siempre. Pero esta vez, cada movimiento parecía imbuido de una esperanza inexplicable. Mientras calentaba agua para su té y partía el bolillo que sería su único alimento hasta el mediodía, sintió una urgencia extraña de hacer algo que no había hecho en semanas: revisar su cuenta del Banco Azteca. No tenía razones lógicas para hacerlo. Sabía exactamente cuánto dinero tenía: 342 pesos, resultado de las ventas de quesadillas de la semana anterior. Era una cantidad ridículamente pequeña comparada con los 52,000 pesos que debía, pero algo dentro de su corazón le decía que fuera al banco. «Tal vez es solo para confirmar que no tengo nada», se dijo a sí misma mientras se peinaba el cabello blanco frente al espejo agrietado de su tocador. «Tal vez Dios quiere que vea la realidad de mi situación para que entienda que el milagro tendrá que ser muy grande». Se vistió con su mejor vestido, uno azul marino que había comprado para el funeral de Aurelio y que ahora usaba solo para ocasiones especiales. No sabía por qué había elegido ese vestido para ir al banco a revisar una cuenta
que sabía que estaba prácticamente vacía, pero algo en su interior le decía que ese día era especial, aunque no entendiera por qué. El camino al banco le tomó 40 minutos. Era una sucursal pequeña, ubicada en una plaza comercial que atendía principalmente a la gente trabajadora del barrio. Ignacia conocía a la mayoría de los empleados de vista. Había sido cliente del banco durante más de 10 años, desde que Aurelio había abierto la cuenta para depositar su sueldo de la fábrica. Cuando llegó, había una fila de unas 20 personas esperando para usar los cajeros automáticos. Eran trabajadores que venían a retirar su sueldo semanal, madres de familia que venían a pagar servicios, comerciantes pequeños que venían a hacer depósitos, gente común, como ella, tratando de resolver sus asuntos financieros con la dignidad de quien trabaja honestamente para sobrevivir. Ignacia se formó en la fila con paciencia, saludando a los vecinos que reconocía, intercambiando los buenos días y cómo está, que forman el tejido social de los barrios populares. Pero su mente estaba en otra parte, enfocada en una oración silenciosa que repetía como un mantra: Jesús, hágase tu voluntad. Lo que tengas preparado para mí, lo acepto con fe. Cuando finalmente llegó su turno frente al cajero automático, insertó su tarjeta con manos que temblaban ligeramente. No era nerviosismo, era expectativa. Era como si estuviera a punto de abrir un regalo del que no sabía el contenido, pero que había estado esperando toda su vida. Tecleó su número de identificación personal con cuidado, números que conocía de memoria, pero que escribió lentamente, como si cada dígito fuera una oración individual. La pantalla del cajero mostró el menú principal y ella seleccionó Consulta de saldo con el dedo índice arrugado pero firme. Lo que vio en la pantalla la hizo tambalear como si alguien la hubiera golpeado físicamente. Su saldo no era de 342 pesos como esperaba. El número que aparecía en la pantalla era imposible, incomprensible, inexplicable. 55,000 pesos. Ignacia leyó el número una vez, luego otra, luego una tercera vez. Parpadeó varias veces preguntándose si sus ojos le estarían jugando una broma cruel, si la edad finalmente la habría hecho perder la razón. Pero el número seguía ahí, brillando en la pantalla azul del cajero como una promesa imposible hecha realidad. «Dios mío», susurró con voz que apenas podía salir de su garganta. «Esto no puede ser real». Seleccionó la opción de imprimir comprobante con manos que ahora temblaban violentamente. Necesitaba algo tangible, algo que pudiera tocar y leer, algo que confirmara que no se había vuelto loca de tanto rezar. El comprobante salió de la máquina como una lengua de papel que contenía el mensaje más importante de su vida. Lo tomó con reverencia, como si fuera una reliquia sagrada, y lo leyó línea por línea. Banco Azteca, consulta de saldo fecha actual. Hora 09:47 AM, cuenta, Cuar 29, saldo disponible, 55.000 último movimiento, depósito, 54.658 fecha del depósito, fecha anterior, 03:33, AM origen, transferencia interbancaria. Ignacia leyó el comprobante una docena de veces antes de que la información penetrara completamente en su cerebro. Alguien había depositado 54.658 pesos en su cuenta, la cantidad exacta que necesitaba para pagar su deuda y tener un pequeño remanente para vivir algunos meses. Pero lo que más la conmocionó fue la hora del depósito, las 3:33 de la madrugada. Exactamente la hora en que ella había estado orando con más intensidad, la hora en que había sentido la presencia de Dios de manera más tangible, la hora en que la veladora había parpadeado como si alguien invisible estuviera confirmando que su oración había sido escuchada. Las piernas se le volvieron de gelatina y tuvo que apoyarse contra el cajero automático para no caerse. La gente que estaba formada detrás de ella comenzó a murmurar con impaciencia, pero Ignacia no podía moverse. Estaba paralizada por una mezcla de incredulidad, gratitud y asombro que la tenía literalmente clavada en el lugar. «¿Está bien, señora?», preguntó una joven que estaba detrás de ella en la fila. «¿Necesita ayuda?» Yo creo que sí», respondió Ignacia con voz temblorosa. «Creo que necesito hablar con alguien del banco.
Creo que ha pasado algo que no entiendo. La joven la ayudó a caminar hacia el interior de la sucursal, donde una ejecutiva de cuentas la recibió con la sonrisa profesional pero genuinamente preocupada de quien ve a una cliente mayor en estado de shock. ¿En qué puedo ayudarla, señora?, preguntó la ejecutiva, una mujer de unos 40 años con expresión maternal. Ignacia le extendió el comprobante con manos que no paraban de temblar. Disculpe, señorita, pero creo que hay un error en mi cuenta. Aparece dinero que yo no deposité, dinero que no entiendo de dónde salió. La ejecutiva revisó el comprobante y luego verificó la información en su computadora. No hay error, señora Paredes. Efectivamente, hubo un depósito por esa cantidad en su cuenta en la madrugada de ayer. Fue una transferencia interbancaria. ¿Pero de dónde vino? ¿Quién la hizo? La ejecutiva tecleó algunos comandos en su computadora, revisando los detalles de la transacción. La transferencia se originó desde un banco en Estados Unidos. Fue procesada automáticamente por el sistema interbancario, pero no puedo darle más detalles sobre el origen sin una orden judicial. ¿Estados Unidos?, preguntó Ignacia con perplejidad absoluta. Pero yo no conozco a nadie en Estados Unidos. Nunca he tenido contacto con bancos americanos. Esto tiene que ser un error. Le aseguro que no es un error, señora. Las transferencias internacionales pasan por múltiples verificaciones antes de ser procesadas. Alguien específicamente envió esta cantidad a su cuenta, usando su número correcto y sus datos personales correctos. Ignacia se sintió en una silla que la ejecutiva le acercó. Su mente trataba de procesar información que desafiaba toda lógica humana. ¿Hay algún mensaje? ¿Alguna nota que explique por qué alguien me envió este dinero? La ejecutiva revisó una vez más. No hay mensaje adicional, solo los datos básicos de la transferencia. Lo que sí puedo decirle es que el dinero es completamente suyo. Ya pasó por todos los filtros de seguridad y está disponible para retiro o transferencia. ¿Podría ayudarme a hacer una transferencia?, preguntó Ignacia con voz que había recuperado algo de firmeza. Necesito pagar una deuda de 52,000 pesos. Por supuesto, señora. ¿Tiene los datos de la cuenta donde necesita enviar el dinero? Ignacia sacó de su bolsa un papel arrugado donde tenía anotados los datos que los cobradores le habían dado para hacer depósitos a cuenta de su deuda. Eran números que había memorizado de tanto verlos, números que habían representado su condena, pero que ahora se convertían en su liberación. La ejecutiva procesó la transferencia con eficiencia profesional, pero Ignacia notó que la mujer la miraba con curiosidad creciente. Disculpe que le pregunte, señora, pero es muy raro ver transferencias internacionales tan grandes dirigidas a cuentas como la suya. ¿Está segura de que no tiene familia en el extranjero que pudiera haber enviado este dinero? No tengo a nadie, respondió Ignacia con absoluta honestidad. Mi esposo murió hace 6 meses. No tuvimos hijos. Mi familia es muy pobre. Nadie tiene esa cantidad de dinero. Yo misma no entiendo lo que está pasando. La ejecutiva terminó de procesar la transferencia y le entregó el comprobante. 52,000 pesos transferidos. Le quedan 3,000 pesos en su cuenta. ¿Quiere retirar algo en efectivo? Sí, por favor. 500 pesos para mis gastos. Mientras esperaba que la ejecutiva preparara el retiro, Ignacia miró por la ventana del banco hacia la calle, donde la vida seguía su curso normal. Autos pasando, gente caminando, vendedores ofreciendo sus productos. Un mundo que seguía funcionando con las reglas habituales de causa y efecto, mientras ella había experimentado algo que desafiaba todas esas reglas. Aquí tiene, señora, dijo la ejecutiva entregándole los 500 pesos en billetes nuevos. Su deuda está pagada y aún le sobra dinero para vivir algunos meses con tranquilidad. Ignacia guardó el dinero en su bolsa con cuidado ceremonial. Disculpe, una pregunta más. ¿Es posible rastrear de dónde vino exactamente el dinero? ¿Averiguar quién lo envió? Sería posible con una investigación más profunda, pero requeriría involucrar a las autoridades financieras de ambos países. ¿Sospecha que podría ser dinero ilegal? No, no creo que sea nada malo, respondió Ignacia con una sonrisa que comenzaba a formarse en sus labios. Creo que es exactamente lo contrario.
Creo que es algo muy bueno, algo que no puedo explicar, pero que tampoco necesito entender completamente. Salió del banco caminando como si flotara sobre las nubes. El sol de mediodía parecía más brillante, los sonidos de la calle más musicales, los colores más vivos. Era como si el mundo entero hubiera sido repintado mientras ella estaba adentro resolviendo el problema que había consumido su alma durante meses. Se dirigió directamente a la casa de empeño más cercana y compró el celular más barato que encontró. Necesitaba llamar a los cobradores inmediatamente, antes de que el alivio y la incredulidad la vencieran y empezara a dudar de que todo fuera real. Marcó el número que tenía anotado en el mismo papel arrugado donde guardaba los datos de la cuenta. El teléfono sonó 3 veces antes de que la voz familiar del hombre gordo respondiera. «Bueno, habla Ignacia Paredes. Tengo el dinero completo de mi deuda». Hubo un silencio del otro lado de la línea, como si el hombre no pudiera procesar la información. «¿Perdón? ¿Dijo que tiene el dinero?» 52,000 pesos. Acabo de hacer la transferencia a la cuenta que me dieron. En unos minutos van a recibir la confirmación del banco. Señora, ¿está segura de lo que está diciendo? Ayer usted no tenía ni para pagarnos los intereses de una semana. Estoy completamente segura. Mi deuda está pagada en su totalidad. Pueden verificarlo con su banco. Otro silencio, este más largo. Ignacia podía escuchar voces de fondo, como si el hombre estuviera consultando con otras personas. Muy bien, señora. Vamos a verificar la información y le confirmaremos la cancelación de su deuda en cuanto aparezca el depósito en nuestro sistema. Perfecto. Espero que tengamos el finiquito antes del lunes, como habíamos acordado. Sí, por supuesto. Si el dinero está ahí, consideramos terminado nuestro negocio. Ignacia colgó el teléfono y se quedó parada en medio de la banqueta, sosteniendo el aparato como si fuera la evidencia tangible de que había cruzado del infierno al paraíso en una sola mañana. Un milagro había sucedido, un milagro real, tangible, verificable. No era una sensación subjetiva ni una experiencia mística que solo ella podía entender. Que era dinero real en una cuenta real, transferido por sistemas bancarios reales, documentado con comprobantes reales. Pero más que el milagro financiero, lo que más la conmovía era la precisión divina del timing. El dinero había llegado exactamente en el momento de su mayor desesperación. Exactamente cuando había entregado su vida completa en las manos de Dios. Exactamente cuando había dejado de confiar en sus propias fuerzas y había puesto toda su fe en el poder de la oración. «Jesucito», murmuró mientras caminaba lentamente hacia su casa. «No sé cómo lo hiciste, pero sé que fuiste tú. No entiendo el mecanismo humano que usaste, pero entiendo el amor divino que lo motivó». Lo que Ignacia no sabía era que en una ciudad a miles de kilómetros de distancia, un hombre había despertado esa misma mañana con la extraña sensación de haber sido parte de algo muchísimo más grande que él mismo. 3 días después del milagro bancario que había cambiado su vida para siempre, Ignacia Paredes se despertó en su casa propia, en su cama propia, sin la sombra amenazante de los cobradores oscureciendo su futuro. Era una sensación tan extraña, tan nueva, que necesitó varios minutos para recordar que ya no tenía que vivir con miedo. Se levantó despacio, como había hecho durante años, pero esta vez sus movimientos no estaban cargados de la pesadez de la desesperación. Se dirigió hacia su altar, donde la veladora seguía ardiendo como lo había hecho de manera ininterrumpida desde la noche de su vigilia de oración. «Buenos días, Jesucito», murmuró con una sonrisa que transformaba completamente su rostro arrugado. «Gracias por otro día de libertad. Gracias por demostrarme que tú escuchas las oraciones de los pobres, que no olvidas a los que no tienen a nadie más». Había decidido no cambiar su rutina drásticamente, a pesar de tener ahora 3,000 pesos en su cuenta. No era una cantidad que la hiciera rica, pero era suficiente para vivir con tranquilidad durante varios meses si la administraba con cuidado. Más importante aún, era la evidencia tangible de que Dios podía mover montañas cuando sus hijos oraban con fe verdadera. Preparó su desayuno con los mismos ingredientes humildes de siempre, pero esta vez cada bocado sabía diferente. Sabía a libertad,
a esperanza, a la dulzura inexplicable de quien ha sido rescatado cuando todo parecía perdido. Mientras desayunaba, escuchó que alguien tocaba a su puerta. Era un sonido que solía llenarla de terror, porque durante meses había significado la llegada de cobradores con amenazas y ultimátums. Pero ahora caminó hacia la puerta con pasos seguros, sin miedo de quien pudiera estar del otro lado. Al abrir se encontró con el cartero del barrio, un hombre mayor que conocía desde hacía años. «Buenos días, señora Ignacia. Tengo una carta certificada para usted. Viene de Estados Unidos». Ignacia sintió que el corazón se le aceleraba. Estados Unidos. El mismo país desde donde había llegado la transferencia misteriosa. «¿Está seguro de que es para mí?» «Sí, señora. Aquí dice claramente Ignacia Paredes, y esta dirección. Necesito que firme de recibido». Ignacia firmó con manos que temblaban ligeramente y recibió el sobre blanco, con su nombre escrito en letras cuidadosas. Era un sobre grueso, como si contuviera varias hojas, y tenía remitente: Roberto Hernández, seguido de una dirección en Los Ángeles, California. «¿Conoce a alguien con ese nombre?», preguntó el cartero con curiosidad natural. «No», respondió Ignacia honestamente. «Nunca he oído ese nombre en mi vida». Después de que se fue el cartero, Ignacia se sentó en su banquita de madera con el sobre en las manos. Por un momento dudó si abrirlo o no. Una parte de ella prefería mantener el misterio, prefería seguir creyendo que el dinero había aparecido por intervención divina directa, sin intermediarios humanos. Pero otra parte de ella, la parte que había aprendido durante 78 años, que Dios siempre trabaja a través de personas, le decía que abrir esa carta era parte del milagro, no una contradicción del mismo. Abrió el sobre con cuidado y encontró 3 hojas escritas a mano en español, con letra clara y cuidadosa. La primera página comenzaba así: «Estimada señora Ignacia Paredes, usted no me conoce, y yo no la conozco a usted, pero creo que Dios nos ha conectado de una manera que ninguno de los dos puede entender completamente. Mi nombre es Roberto Hernández. Tengo 52 años y vivo en Los Ángeles desde hace 30 años. Soy originario de Guadalajara, del mismo barrio donde usted vive ahora. Hace 3 días, en la madrugada del sábado, tuve un sueño que cambió mi vida. Era tan real, tan vívido, que cuando desperté no podía distinguir si había sido un sueño o una visión. En ese sueño, vi a una mujer mayor arrodillada frente a un altar, llorando y pidiendo ayuda a Jesús. La mujer tenía su edad, su complexión, su forma de hablar, y aunque nunca la había visto en mi vida, sabía que se llamaba Ignacia Paredes y que vivía en la calle donde yo crecí en Guadalajara. En el sueño, pude ver su historia completa como si fuera una película. Vi cómo había cuidado a su esposo enfermo, cómo había gastado todo su dinero en medicinas, cómo había pedido prestado hasta endeudarse terriblemente. Vi su dolor, su desesperación, su soledad, pero también vi su fe inquebrantable, su bondad, su dignidad a pesar de todas las circunstancias. Lo más extraño de todo es que en el sueño, una voz que no puedo describir, pero que llenaba todo mi ser, me dijo: «Roberto, tú tienes lo que ella necesita. Tú puedes ser mis manos para ayudarla». Pues la voz me dio su nombre completo, su dirección exacta, y me dijo la cantidad precisa que necesitaba: 54,658 pesos. Señora Ignacia, yo desperté de ese sueño llorando. Nunca en mi vida había experimentado algo así. Soy un hombre práctico, un ingeniero que cree en la lógica y los números. Pero ese sueño fue más real que cualquier cosa que haya vivido despierto. Le voy a contar un poco sobre mi vida para que entienda por qué este sueño me impactó tanto. Yo crecí en la misma colonia donde usted vive, en una familia muy pobre. Mi madre limpiaba casas ajenas para mantenernos a mí y a mis 3 hermanos. Mi padre nos abandonó cuando yo tenía 12 años, y mi madre tuvo que trabajar día y noche para que no nos muriéramos de hambre. Cuando tenía 22 años logré emigrar a Estados Unidos, no legal, sino como tantos mexicanos que cruzan la frontera buscando una oportunidad. Los primeros años fueron terribles. Trabajé en cocinas, en construcción, en fábricas, ganando centavos
y viviendo en cuartos compartidos con 10 personas más. Pero tuve suerte. Estudié inglés por las noches, trabajé doble turno para pagar cursos de computación y poco a poco fui escalando. Hace 15 años logré abrir mi propia empresa de sistemas computacionales. Ahora tengo una compañía con 40 empleados y he logrado una estabilidad económica que nunca imaginé cuando era niño. Pero el éxito material no me había dado paz. Tengo mucho dinero, pero mi vida personal ha sido un desastre. Me divorcié 2 veces. Mis hijos apenas me hablan. He estado tan ocupado ganando dinero que olvidé cómo amar a la gente. Me volví egoísta, centrado solo en mi propio beneficio. Hace un año murió mi madre sin que yo pudiera despedirme de ella. Estaba en un viaje de negocios en Asia cuando recibí la noticia. Ese momento cambió algo en mí. Me di cuenta de que todo el dinero del mundo no servía de nada si no tenía a alguien a quien amar o alguien que me amara de verdad. Desde entonces he estado buscando maneras de honrar la memoria de mi madre, de hacer algo significativo con la bendición económica que he recibido. He donado a algunas organizaciones benéficas, pero siempre me ha parecido algo frío, impersonal. Cuando tuve el sueño sobre usted, sentí que finalmente Dios me estaba mostrando cómo usar mi bendición para bendecir a alguien más, no como caridad fría, sino como amor fraternal, como la ayuda que mi madre habría querido que yo diera si hubiera estado en posición de hacerlo. Señora Ignacia, quiero que sepa que el dinero que le envié no es un préstamo, es un regalo. No espero que me lo devuelva ni que me agradezca. Es mi forma de agradecer a Dios por las bendiciones que he recibido y mi forma de honrar a mi madre, quien me enseñó que siempre hay que ayudar al que tiene menos. Pero hay algo más que quiero contarle, algo que tal vez le parezca extraño, pero que necesito que sepa. Después de hacer la transferencia bancaria, sentí una paz que no había experimentado en años. Era como si finalmente hubiera encontrado el propósito de todo lo que he trabajado, como si todo mi esfuerzo hubiera sido para llegar a este momento específico. También quiero pedirle un favor. Si usted está de acuerdo, me gustaría que fuéramos amigos. No tengo intenciones románticas ni nada parecido. Usted podría ser mi madre por la edad, pero sí me gustaría tener una amistad, intercambiar cartas, saber cómo está, tal vez visitarla algún día cuando vaya a México. Siento que Dios nos conectó por una razón que va más allá de la ayuda económica. Creo que usted tiene algo que enseñarme sobre la fe, sobre la paciencia, sobre mantener la dignidad en las dificultades. Y tal vez yo puedo ser para usted como un hijo adoptivo que la quiere y la cuida desde la distancia. Si acepta mi amistad, puede escribirme a la dirección que aparece en el sobre. Tengo muchas ganas de conocer más sobre su vida, sobre su esposo que murió, sobre las cosas que la han hecho la mujer de fe que vi en mi sueño. Con todo mi respeto y cariño, Roberto Hernández P.S. En el sobre también encontrará una fotografía mía para que sepa quién le escribe, y una fotografía de mi madre cuando era joven. Me dijeron que me parezco mucho a ella, especialmente en los ojos. Ignacia terminó de leer la carta con lágrimas corriendo por sus mejillas como ríos de emoción pura. Levantó las 2 fotografías que habían caído al suelo mientras leía. Una mostraba a un hombre maduro, de aspecto próspero pero con ojos tristes, sonriendo de manera un poco forzada frente a lo que parecía ser una oficina moderna. La otra fotografía, amarillenta por el tiempo, mostraba a una mujer joven con rasgos indígenas, sonrisa genuina y ojos que irradiaban bondad. «Dios mío», murmuró mientras observaba la foto de la madre de Roberto. «Se parece tanto a mi hermana Rosa, que murió hace 30 años. Tienen la misma mirada dulce, la misma sonrisa humilde». Se dirigió hacia su altar y puso las fotografías junto a la imagen de Jesús, como si estuviera presentando nuevos miembros de su familia espiritual. «Jesucito, ahora entiendo cómo funcionó tu milagro. No moviste dinero mágicamente de la nada. Moviste el corazón de un hombre bueno que necesitaba una razón para usar sus bendiciones de manera correcta. Usaste mis oraciones para conectarme con alguien que también estaba orando, aunque él no se diera cuenta. Usaste mi necesidad para sanar su vacío. Usaste mi pobreza para darle propósito a su riqueza.
Esa tarde, Ignacia fue al único café internet del barrio y pidió ayuda para enviar un correo electrónico. Era la primera vez en su vida que usaba una computadora, pero tenía algo urgente que decirle a Roberto Hernández. Con la ayuda de un joven empleado que la trataba con la paciencia de un nieto, dictó su respuesta. Querido Roberto, recibí tu carta y no puedo dejar de llorar de emoción. No lloro de tristeza, sino de gratitud inmensa hacia Dios que usó tu corazón generoso para salvarme de perder mi hogar. Quiero que sepas que acepto tu amistad con todo mi corazón. Ya no tengo hijos propios, pero creo que Dios me está mandando un hijo adoptivo desde muy lejos. Tu madre te educó bien, y estoy segura de que desde el cielo está orgullosa del hombre bueno en que te convertiste. Sí, quiero contarte sobre mi vida, sobre mi Aurelio, sobre los 50 años que fuimos felices a pesar de la pobreza. Pero también quiero escuchar sobre la tuya, sobre tus luchas, sobre cómo construiste tu éxito. Roberto, hay algo que tienes que saber. El dinero llegó a mi cuenta exactamente a las 3:33 de la madrugada. Exactamente a la hora en que yo estaba orando con más desesperación, pidiendo un milagro. No fue casualidad. Fue Dios usando tu obediencia para responder mi oración. Ven a visitarme cuando puedas. Tengo mucho que enseñarte sobre la fe sencilla, y tú tienes mucho que enseñarme sobre el mundo moderno. Juntos podemos honrar la memoria de tu madre y la de mi Aurelio. Con cariño de tu nueva amiga y mamá adoptiva, Ignacia Paredes. 3 meses después, Roberto Hernández llegó a Guadalajara en su primer viaje a México en 30 años. Ignacia lo estaba esperando en la pequeña sala de su casa de lámina, con la mesa puesta para dos y el aroma de mole casero llenando el aire. Cuando se vieron por primera vez, ambos supieron inmediatamente que el sueño había sido real, que la conexión era auténtica, que Dios los había unido con propósitos que iban mucho más allá de una simple transacción financiera. Roberto se arrodilló frente a Ignacia y le pidió su bendición como si fuera realmente su madre. Ignacia puso sus manos arrugadas sobre la cabeza canosa del hombre exitoso que había encontrado propósito en la generosidad y murmuró una oración de gratitud que incluía tanto a los vivos como a los muertos. Esa noche, sentados en la banquita que Aurelio había construido décadas atrás, Roberto le contó a Ignacia sobre sus planes. Quiero crear una fundación que ayude a personas como usted, gente mayor que se encuentra en dificultades económicas por cuidar a sus seres queridos. Quiero que usted me ayude a encontrarlos, a identificar casos reales de necesidad. Y yo quiero que usted me enseñe a orar de verdad, respondió Ignacia. Quiero aprender a escuchar a Dios como usted aprendió esa noche del sueño. Durante los días siguientes, Roberto experimentó algo que el dinero nunca le había dado: la paz de ser útil, la alegría de ser amado sin condiciones, la satisfacción de usar sus recursos para algo más grande que sus propios deseos. Ignacia, por su parte, experimentó algo que había perdido desde la muerte de Aurelio: la sensación de tener familia, de importarle a alguien, de tener un propósito más allá de su propia supervivencia. 6 meses después, la Fundación Aurelio e Isabel, nombrada en honor del esposo de Ignacia y la madre de Roberto, había ayudado a más de 200 familias en situaciones similares. Roberto había establecido una oficina en Guadalajara y visitaba México cada mes, dividiendo su tiempo entre supervisar la fundación y pasar tiempo con su nueva familia adoptiva. Ignacia se había convertido en la directora no oficial de la fundación, usando su experiencia de vida y su intuición maternal para identificar casos auténticos de necesidad. Su casa de lámina se había convertido en un centro de esperanza para el barrio, donde la gente sabía que podía llegar en busca de consejo, consuelo o ayuda práctica. Pero el milagro más grande no era financiero ni organizacional. Era la transformación de 2 almas que habían encontrado completud en la amistad inesperada. Roberto había recuperado su capacidad de amar y ser amado. Ignacia había encontrado una razón para seguir viviendo después de Aurelio. Una tarde, mientras revisaban cartas de personas pidiendo ayuda, Roberto le preguntó a Ignacia: ¿Usted realmente cree que fue Dios quien me mandó ese sueño?
Ignacia lo miró con esa sonrisa sabia que solo tienen quienes han vivido mucho y han aprendido a reconocer lo sagrado en lo cotidiano. Roberto, hijito, yo llevo 78 años en este mundo. He visto muchas casualidades y he visto muchos milagros. Y te puedo asegurar que cuando algo llega exactamente en el momento correcto, de la manera correcta, con las personas correctas, no es casualidad. Es Dios trabajando a través de corazones obedientes. ¿Y usted cree que volverá a pasar? ¿Que Dios seguirá usando sueños para conectar gente? Dios siempre está conectando gente, mijo. El problema es que la mayoría no sabemos escuchar. Tú escuchaste porque tu corazón estaba preparado por el dolor de perder a tu madre. Yo escuché porque mi corazón estaba preparado por la desesperación de perder mi casa. Cuando el dolor nos abre el alma, Dios puede entrar con sus respuestas. Esa noche, Roberto escribió en su diario personal: hace un año pensaba que el éxito se medía en dinero acumulado. Hoy entiendo que se mide en vidas tocadas, en amor compartido, en la capacidad de ser instrumento de Dios para bendecir a otros. Mi madre estaría orgullosa no de lo que tengo, sino de lo que estoy dando. Ignacia, por su parte, se arrodilló frente a su altar como lo había hecho cada noche durante décadas. Pero esta vez su oración era diferente. Jesucito, gracias por enseñarme que los milagros no siempre vienen como esperamos. Gracias por mandarme un hijo del corazón cuando pensé que moriría sola. Gracias por usar mi dolor para sanar el dolor de Roberto. Gracias por demostrarme que cuando ponemos nuestra vida en tus manos, tú siempre tienes planes mejores que los nuestros. La veladora que había ardido sin interrupción desde la noche de su vigilia de oración seguía brillando. Ya no como súplica desesperada, sino como símbolo de gratitud eterna. Como recordatorio tangible de que Dios escucha, Dios responde, y Dios transforma no solo circunstancias, sino corazones. 2 años después, cuando periodistas locales escribieron sobre la fundación que había ayudado a más de 1000 familias, le preguntaron a Ignacia cuál había sido el momento más importante de toda la historia. El momento más importante, respondió sin dudar, no fue cuando llegó el dinero. Fue cuando entendí que mi dolor tenía propósito, que mi oración había sido escuchada no solo para salvarme a mí, sino para salvar también a Roberto de una vida vacía. Dios no desperdicia ningún sufrimiento si se lo entregamos con fe. ¿Y qué les diría a las personas que están pasando por dificultades similares? Ignacia sonrió con esa paz que solo tienen quienes han visto milagros de primera mano. Les diría que no dejen de orar aunque parezca que Dios no los escucha. Les diría que no pierdan la fe, aunque las circunstancias parezcan imposibles. Porque a veces Dios está preparando un milagro que va a cambiar no solo su vida, sino la vida de alguien más que también necesita ser sanado. Los milagros de Dios siempre son dobles. Sanan al que recibe y transforman al que da. Mi historia no es solo sobre una anciana que recibió dinero cuando lo necesitaba. Es sobre 2 personas solitarias que encontraron familia, sobre 2 corazones rotos que se sanaron mutuamente, sobre la manera misteriosa en que Dios usa nuestro dolor para tejer bendiciones que ninguno de nosotros podría haber imaginado. La historia de Ignacia y Roberto se convirtió en leyenda en los barrios de Guadalajara. La gente contaba cómo una anciana que dormía sobre un cartón había terminado dirigiendo una fundación millonaria. Cómo un hombre rico había encontrado propósito ayudando a los pobres. Cómo un sueño había conectado 2 vidas que se necesitaban mutuamente. Pero para quienes conocían la historia completa, el verdadero milagro no estaba en los números ni en las estadísticas. Estaba en la transformación de 2 almas que habían aprendido que la verdadera riqueza no se cuenta en pesos ni en dólares, sino en amor compartido, en propósito encontrado, en la certeza de que Dios escucha las oraciones de quienes claman a Él con corazón sincero. Y hasta el día de hoy, en una pequeña casa de lámina en las afueras de Guadalajara, arde una veladora que nunca se apaga. Es el símbolo permanente de que los milagros suceden, de que Dios responde,
de que la fe mueve montañas y de que a veces la respuesta a nuestras oraciones viene empaquetada en formas que nunca hubiéramos imaginado, pero que resultan ser exactamente lo que necesitábamos. Si esta historia ha tocado tu corazón, compártela con alguien que necesite recordar que Dios escucha, que Dios responde y que nunca es demasiado tarde para un milagro. Dale like si crees en el poder de la oración y cuéntanos en los comentarios si tú también has experimentado la mano de Dios obrando en tu vida de maneras inesperadas. Porque a veces, cuando menos lo esperamos, cuando más perdidos nos sentimos, cuando ya no tenemos fuerzas para seguir adelante, Dios envía ángeles con forma humana que cargan exactamente lo que necesitamos. No solo dinero o soluciones prácticas, sino amor, propósito y la certeza renovada de que no estamos solos en este mundo. La historia de Ignacia y Roberto continúa escribiéndose cada día, en cada familia que recibe ayuda de su fundación, en cada oración que se responde de maneras inesperadas, en cada corazón que aprende que dar es más bendecido que recibir, y en cada alma que descubre que los milagros más grandes suceden cuando dos necesidades diferentes se encuentran en el momento perfecto, orquestado por un Dios que nunca deja de amar a sus hijos.